Bienvenidos a Academia Libertaria y el día de hoy continuamos con nuestra serie de videos que quiere ofrecer una introducción al libertarismo. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que consideramos nosotros de la mayor importancia y es la relación que hay entre el derecho natural y el libertarismo. Y como intentaremos mostrar, consideramos nosotros que los argumentos que nos ofrece la tradición del derecho natural son fundamentales para defender el proyecto libertario. En este sentido, quisiera comenzar haciendo una breve introducción y recordar en el marco del que estamos presentando este tema del derecho natural. Habíamos dicho nosotros que el libertarismo podemos definirlo de la mejor manera como un proyecto, como un programa político que busca eliminar todo ejercicio injustificado de la fuerza y especialmente cuando este ejercicio injustificado de la fuerza es de carácter institucional, es decir, cuando de manera institucional se agrede a la persona o propiedad de alguien, ¿no? Y en este sentido, decimos nosotros que este proyecto político podemos nosotros defenderlo y justificarlo con argumentos filosóficos o, por ejemplo, con argumentos económicos. Pues bien, uno de los del tipo de argumentos que podríamos nosotros utilizar para defender al libertarismo serían los argumentos de carácter jurídico. Ahora bien, ¿qué es lo que queremos decir adicionalmente con esto? Que si bien es cierto, los argumentos económicos son muy importantes, si se quiere incluso esenciales para la defensa del respeto de la libertad, lo cierto es que estos argumentos económicos no son suficientes. Y no son suficientes por varias razones. En primer lugar, porque fíjense ustedes cómo, por ejemplo, cuando desde el punto de vista económico hablamos del libre mercado, nos damos cuenta rápidamente que el libre mercado supone al menos dos instituciones, como son, en primer lugar, la institución de la propiedad privada y de otra, la institución del contrato de compra-venta para que podamos nosotros explicarlo. Porque lo que ocurre en el libre mercado es que distintas personas intercambian a través de un contrato de compra-venta sus títulos de propiedad. Por lo tanto, para entender plenamente el fenómeno del libre mercado, ¿no? No vamos a poder hacerlo nosotros única y exclusivamente desde la perspectiva económica, sino que necesitamos acudir, por ejemplo, a el derecho, y en este caso iríamos nosotros a la ciencia jurídica, para que ésta nos diga qué es la propiedad y qué es un contrato, y más exactamente qué es un contrato de compraventa, por ejemplo. Adicionalmente, y esto es desde el punto de vista de la defensa de la libertad, si se quiere, más importante, hoy en día, ¿no? Digamos, no se discute tanto acerca de la mayor eficiencia económica del capitalismo. Hace 100 años, por ejemplo, cuando Mises publica su libro sobre el socialismo y un año antes, cuando había publicado su famoso artículo sobre la imposibilidad del cálculo económico en el marco del socialismo, la discusión que se estaba dando era que el socialismo como organización de la sociedad era económicamente más eficiente. Esto significa que el socialismo era capaz de producir más riqueza y prosperidad que el capitalismo, que el orden liberal. Y Mises publica, por ejemplo, estos libros y este artículo para refutar esa idea y mostrar no solo que el capitalismo es superior, sino que el socialismo en cuanto tal es económicamente imposible. Es decir, toda acción en el marco del socialismo es una acción irracional económicamente.
Pues bien, hoy en día, debido no solamente a las explicaciones de la ciencia económica, sino a la experiencia histórica, sabemos nosotros que el socialismo produce siempre y en todo lugar miseria y pobreza. Así que hoy en día este argumento a favor del socialismo no suele darse, sino que la defensa de libertad se da en dos sentidos. De una parte, se acepta que el libre mercado y el capitalismo es la mejor forma de producir riqueza y prosperidad. Sin embargo, hay algunas personas que dicen, pero el libre mercado tiene fallas y el Estado tiene que venir a corregir esas fallas, que sería el argumento de las leyes del mercado, y de eso no vamos a hablar ahora. Pero el otro argumento que se intenta presentar en contra de la libertad económica y el capitalismo es que, si bien es cierto, se reconoce que ofrece una mayor prosperidad económica y creación de riqueza, se dice que esa riqueza que se produce queda mal distribuida, que se concentra en muy pocas manos, y entonces es necesario que el Estado entre y redistribuya esa riqueza y haga justicia. En otras palabras, el argumento sería, o la afirmación sería, el capitalismo en efecto es más eficiente económicamente, produce más riqueza, sin lugar a dudas, que el socialismo, pero el capitalismo es injusto y es necesario entrar a corregir la injusticia del orden de la libertad. Igualmente, por ejemplo, también hoy en día, y en esto hemos oído, por ejemplo, al presidente de Colombia, Gustavo Petro, hablar de esto, y es que él habla hoy en día también de la justicia ecológica, es decir, al parecer nuestras acciones están cometiendo toda una serie de crímenes contra el medio ambiente que amenazan la supervivencia de la humanidad, y es necesario la intervención del Estado para corregir estos crímenes, y a esto lo ha llamado Petro justicia ecológica. Así que se habla de justicia social, de justicia ecológica, y todas estas justicias, de una forma u otra, quieren restringir el orden de la libertad, limitar el libre mercado y, en últimas, limitar la libertad humana. Y aquí entonces, precisamente, ante este desafío de estas, digamos, justicias, cabe la pregunta: ¿hay algo o podemos nosotros definir qué sea lo justo? ¿Podemos nosotros hablar de lo justo, ¿no? Y definirlo, digamos, podríamos nosotros decir que hay un conocimiento de lo justo. Esta pregunta, como pueden darse ustedes cuenta, es fundamental, y responder a ella es fundamental también para defender la libertad. Porque si queremos criticar esas propuestas de justicia social, es decir, de redistribución, o de justicia ecológica, es decir, de intervención estatal en la economía, con argumentos del ecologismo radical, pues solamente lo vamos a poder hacer si tenemos nosotros una ciencia jurídica que nos diga a nosotros qué es lo justo, y que desde eso, desde ese conocimiento, podamos nosotros criticar y refutar estas, lo que serían para nosotros, falsas definiciones de lo justo y de la justicia, a saber, la justicia social y la justicia ecológica, para citar dos ejemplos. Así que aquí vemos nosotros la importancia de esta pregunta, no solamente en el presente, sino especialmente para la defensa del libertarismo. Muy bien, habiendo hecho esta introducción, vamos al siguiente punto, y es que entendamos cuál es la concepción reinante que hay hoy en día en relación con el derecho. Y de manera muy sencilla, ¿no? Y en pocas palabras, podríamos decir que hoy en día la opinión reinante, la opinión vigente, es la del positivismo jurídico. Y aunque evidentemente podríamos hacer nosotros un estudio muy detallado, y de hecho el tema lo merecería, acerca del positivismo jurídico, de las distintas reflexiones filosóficas, ¿no? Y jurídicas que ha habido al respecto, y que por la naturaleza de este video no podemos entrar en ella, podemos nosotros, sin faltar la verdad, definir la tesis central del positivismo jurídico de la manera siguiente.
Lo justo es definido por el Estado. Más exactamente, lo justo no es otra cosa que la manifestación de la voluntad del Estado. Y en este sentido, diríamos que lo justo y lo legal, ¿no?, serían sinónimos, ¿no? El Estado manifiesta su voluntad a través de normas, y esas normas que conforman el sistema legal definen lo justo. Lo justo y lo legal son lo mismo. En ausencia de esta definición del Estado, de esta definición del soberano, de esta manifestación de voluntad, no habría lo justo. Ojo con esto. Esto tiene una serie de implicaciones que es muy importante resaltar. En primer lugar, cualquier cosa podría ser justa o dejar de serlo. Por ejemplo, nosotros consideramos que hoy en día es justo respetar que las personas coman cuanta carne ellos quieran. Pero podría suceder que en el futuro, si los ecologistas se salen con la suya, pues que consigan empezar a emitir leyes que castiguen el consumo de carne con impuestos más altos, con restricciones, con regulaciones, etcétera, hasta que al final se pueda terminar prohibiendo su producción. Y en ese momento, comer carne sería ilegal, cosa que hoy no lo es, y sería entonces injusto. Hoy en día, comer carne es legal y justo, en el futuro quizás sea ilegal e injusto. Y por lo tanto, lo que hoy en día es justo dejará de serlo. Pero al mismo tiempo, lo contrario, lo que hoy en día es ilegal e injusto podría convertirse en justo y legal. Y esto lo que significa es que no hay una realidad de lo justo, no hay una realidad de lo legal, sino que lo justo y lo legal puede ser en principio cualquier cosa. Todo dependerá de que se tenga el poder suficiente para imponer esa opinión. Por lo tanto, el derecho, la cosa justa, queda definida exclusivamente por la arbitrariedad de la voluntad humana, ¿no? ¿De qué depende de que algo sea derecho? ¿De qué depende de que algo sea justo? Depende simplemente de tener el poder suficiente, ¿para qué? Para emitir las normas que definan cierta cosa como justa o injusta, como legal e ilegal. ¿No? La cosa justa, lo justo, se vuelve entonces simplemente un asunto del arbitrio de la voluntad humana y al final entonces de relaciones de poder. El derecho no es otra cosa que una relación de poder donde quienes tienen más poder imponen su ley. Literalmente sería la visión de la ley del más fuerte. Ahora bien, fíjense ustedes, ¿qué otra cosa entonces significa esto? Que, por ejemplo, la institución de la esclavitud o la institución de los sacrificios humanos, o incluso, más cercano en la historia, el holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial, fueron todos, digamos, instituciones que se realizaron de acuerdo con las leyes del momento. La esclavitud era una institución legal. Los sacrificios humanos se hacían de acuerdo a las reglas aceptadas por la comunidad y de la misma manera, digamos, ocurrió con el holocausto, que se hizo de acuerdo con el sistema legal imperante en la Alemania nazi. Y aquí es donde cabe nosotros al menos empezar a preguntarnos si en efecto lo legal y lo justo son realmente lo mismo y son sinónimos. Pero si nosotros afirmamos que la única realidad del derecho es la realidad de ser capaz, la voluntad humana, de imponer su deseo, pues entonces obviamente no cabe la menor duda entonces que cualquier cosa, como la esclavitud o el sacrificio humano, podrían ser justas, es decir, legales, si se tiene el poder suficiente para imponer esta voluntad. Y esto implica otra cosa muy especialmente, como se podrán ustedes imaginar, para el problema de la libertad y para el libertarismo. Y es que no hay entonces un límite al poder.
No hay un límite al poder, porque si no existe una cosa que sea lo justo en sí, y que nosotros podamos decirle a los poderosos, esa acción de ustedes es despótica, es tiránica, es injusta, pues ellos mismos son los que definen lo justo y lo legal. Entonces, obviamente, cada acción del Estado, cada norma que el Estado emite será por definición justa. Y nada podremos entonces nosotros, al menos del punto de vista jurídico, claro está, criticarla, ¿no? O intentar refutarla. Es decir, en este caso realmente no hay una ciencia de lo justo, una ciencia del derecho, una ciencia jurídica. No hay un conocimiento porque el derecho en estricto sentido no es una realidad del mundo que podamos nosotros estudiar. Y, por lo tanto, cualquier disciplina jurídica que pretendamos quedaría reducida simplemente al conocimiento y exégesis de las normas que produce el Estado. Y en efecto, a eso es lo que ha quedado reducida, esa es la miserable condición a la que ha quedado reducida los estudios en las facultades de Derecho. Simplemente se limitan al estudio de las normas, de las distintas normas que produce el Estado y a su exégesis. Y no es más. El estudio de la realidad jurídica del derecho es, en este sentido, una cosa del pasado. Y en este marco, fíjense ustedes, hay quienes mencionan, por ejemplo, y esto lo diré muy brevemente, que podríamos nosotros pretender limitar al Estado a través de una constitución. La idea es que la constitución funcionaría como una ley superior y esa ley superior le establecería pues unos límites al poder. El problema en esta visión de la Constitución y la razón fundamental por la cual el constitucionalismo como mecanismo de limitación del poder ha fracasado, pues las constituciones no solamente no han limitado el poder, sino que se han convertido en su principal forma de legitimación y la manera como aumentan los poderosos su poder de legítimamente y sin que se sospeche tiranía o despotismo alguno, es que la Constitución misma es una norma producida por un órgano del Estado, es interpretada por un órgano del Estado y es aplicada por un órgano del Estado. Por lo tanto, el Estado produce la norma, interpreta la norma y aplica la norma. Y es evidente que desde este punto de vista en nada puede limitar efectivamente y de manera real el poder del Estado. Muy bien, esta es la situación en la que nos encontramos nosotros. Y en esta situación de estos estados todopoderosos, ¿no?, que han asumido para sí el monopolio del derecho, es que se nos presenta, creemos nosotros, la tradición del derecho natural como una poderosísima herramienta crítica, no solamente para examinar las normas del Estado y sus acciones, sino en más general para defender el programa libertario. Y la tradición del derecho natural o justnaturalismo lo que afirma es lo siguiente. Y una aclaración. El objetivo de este video no es defender el justnaturalismo como tal, explicar en profundidad o al menos de manera introductoria qué es el justnaturalismo. Para eso tenemos nosotros otros videos en nuestro canal. Tenemos para empezar un curso con más de 20 videos donde en mucho detalle hacemos nosotros todo un estudio de lo que es el derecho natural y los derechos naturales. Tenemos un video en nuestra serie donde hablamos de un tema relacionado con esto que es el de la persona en propiedad y otro video también más largo también en nuestro canal donde hablamos de persona en propiedad en más detalle. Estos tres elementos, el curso y estos otros dos videos, encontrarán el enlace en la descripción de este video, así que el que esté interesado de pronto en conocer bien
qué es el derecho natural, los argumentos que podemos nosotros ofrecer a favor del mismo, cómo podemos nosotros defender el derecho natural de las críticas del positivismo, etcétera. Les recomiendo que consulten el curso del derecho natural y estos dos videos acerca de persona y propiedad. Muy bien, habiendo dicho esto, volvamos entonces a aquello que sí podemos decir, y es que la tradición naturalista lo que afirma es que sí hay una realidad de lo justo, o sea, sí hay algo que no depende de la voluntad humana y que podemos nosotros definir como justo, ¿no? Y que es algo que se le debe a los otros hombres, un respeto que se le debe a los otros hombres y que sería entonces, en este sentido, fíjense ustedes, una realidad independiente del poder, de la voluntad humana, cuyo fundamento sería la naturaleza humana misma y la naturaleza de las cosas. ¿Ya? Para hacernos una idea, ¿no? Creo yo que hay una cita que a mí me gusta mucho de Cicerón que encontramos en su libro sobre las leyes y que me parece a mí que en pocas palabras puede resumir qué es lo que nosotros queremos decir con esta afirmación del derecho natural. Así que me permito leerles estas importantes palabras de Cicerón que encontramos en las leyes. En efecto, la razón por la cual sin más somos superiores a los brutos, es decir, a los animales, ¿sí? Lo que diferencia a los hombres de los animales es que los hombres somos racionales, tenemos razón, gracias a la cual sabemos hacer conjeturas, argumentos, refutamos, discurrimos, deducimos algo o llegamos a conclusiones, es ciertamente común, es decir, común a todos los hombres. Se sigue de ahí, por lo tanto, que estamos destinados por naturaleza a tomar parte recíprocamente unos de otros y a tener entre todos un derecho común. Y quiero que se entienda que en toda esta disputación llamaré derecho al que lo es por naturaleza. Y como la razón es una para todos, el derecho se dio también para todos. Por otro lado, es absurdo pensar que sea justo todo lo determinado por las costumbres y leyes de los pueblos. ¿Acaso también si son leyes de tiranos? Si los 30 tiranos de Atenas hubieran querido imponer sus leyes, o si todos los atenienses estuvieran a gusto con las leyes tiránicas, ¿iban por eso a ser justas esas leyes? Creo que no serían más justas que aquella otra que dio nuestro interrey de que el dictador pudiera matar impunemente al ciudadano que quisiera, incluso sin formarle proceso. Hay un único derecho que mantiene unida la comunidad de todos los hombres y está constituido por una sola ley, la cual ley es la recta razón que impera o prohíbe. El que la ignora, esté escrita o no, es injusto. Que si los derechos, ojo con esto, se fundaran en la voluntad de los pueblos, las decisiones de los príncipes y la sentencia de los jueces, sería jurídico el robo, jurídica la falsificación, jurídica la suplantación de testamentos, siempre que tuviera a su favor los votos y los plácemes de una masa popular. Y si el poder de la opinión y voluntad de los necios es tal que pueden estos, con sus votos, pervertir la naturaleza de las cosas, ¿por qué no sancionan que se tenga por bueno y saludable lo que es malo y pernicioso? ¿Y por qué, si la ley puede convertir en algo justo a la injusticia, no puede también convertir en bueno lo malo? Y es que para distinguir la ley buena de la mala, no tenemos más norma que la de la naturaleza. No solo lo justo y lo injusto, sino también todo lo que es honesto y lo torpe se discierne por la naturaleza. Pensar que eso depende de la opinión de cada uno y no de la naturaleza es cosa de loco. En otras palabras, lo que Cicerón nos está diciendo es que lo justo y lo legal no son sinónimos. Puede haber leyes injustas. Lo justo no depende
simplemente de la voluntad humana, de la capacidad para imponer nosotros nuestros deseos y nuestras opiniones, sino que el conocimiento de lo justo es un acto racional. Podemos nosotros definir racionalmente, y precisamente en cuanto somos seres racionales, podemos nosotros conocer aquello que es justo y aquello que no lo es, y que es evidentemente igual para todos los seres humanos. Y esa es, por decirlo de una manera, la afirmación fundamental de la tradición naturalista. Que fíjense ustedes, esto es muy importante, fue la tradición dominante en la mayor parte de la historia de Occidente y digamos que siempre fue el fundamento mismo de las dos principales épocas de desarrollo de la tradición jurídica occidental, la época de los juristas romanos y la época de los juristas medievales. Siempre estuvo esta afirmación de que en el derecho hay un aspecto natural que no depende de la voluntad humana, siempre estuvo presente y operando. Y solamente hace muy poco tiempo, desde el siglo XIX sobre todo, es que se ha abandonado, por motivos que no podemos entrar ahorita, de carácter filosófico, histórico e incluso político, se ha abandonado esta tradición y esta afirmación que realmente acompañó a la ciencia jurídica y a la tradición jurídica occidental prácticamente en toda su historia. El derecho, entonces, no es cualquier cosa. El derecho no es cualquier cosa que queramos nosotros definir o que el Estado diga que es. Encontramos, fíjense ustedes, para darnos una idea, en las instituciones de Justiniano, que fue un libro que se compiló y se escribió para que los estudiantes de Derecho aprendieran los principios fundamentales de la ciencia jurídica. Encontramos nosotros en su libro primero, título primero, primer parágrafo, fíjense ustedes, la definición de ciencia jurídica. La jurisprudencia es el conocimiento de las cosas divinas y humanas, la ciencia de lo justo y de lo injusto. Es decir, primero y antes que nada, ¿no? Lo justo es un objeto de conocimiento. No es algo que se legisla, no es algo que es creado por los poderosos, es algo que se conoce, es algo que la razón humana descubre y que por lo tanto podemos nosotros ese conocimiento usarlo para examinar las distintas instituciones legales que haya, las distintas normas que produzcan los poderosos o las costumbres y reglas que tengan los pueblos. En otras palabras, estamos hablando de que tendríamos en este sentido un criterio racional de carácter universal y necesario que nos permitiría a nosotros examinar la injusticia o justicia de una determinada institución o norma. Muy bien, como les decía entonces, ¿no? Ahora pues no es el momento ni el objetivo del presente video entrar pues a defender y a justificar el derecho natural en sí, sino entender cuál es el papel que jugaría la tradición del derecho natural en la defensa de la libertad. Y es que, fíjense ustedes que le pondría un poderosísimo límite, ¿no?, a la acción de aquellos que están en el Estado. Le pone un límite a la acción de aquellos que tienen poder, porque lo que le está diciendo es todos los hombres estamos sometidos al mismo derecho y todos los hombres, sin importar su condición, tienen que respetar ese orden natural. De lo contrario, sean quienes sean, un importante rey o un importante legislador o quien quiera que sea, tienen que, si no respetan ese orden, pues sus acciones serán injustas y criminales y en nada se diferenciarán de las acciones de un criminal común y corriente. Y de hecho, y esto es muy importante decirlo, ¿no?, precisamente, ¿no?, la tradición liberal y el liberalismo que se suele afirmar, el padre fue John Locke. Cuando vemos los argumentos de John Locke a favor de la libertad en su segundo tratado sobre el gobierno civil, nos damos cuenta que sus argumentos
son todos, en lo fundamental, argumentos jurídicos de la tradición naturalista. Tradición que se conformó especialmente con estas implicaciones fue en la Edad Media, y que en la Edad Media, en las discusiones entre los teólogos y las discusiones entre los juristas, fue donde precisamente se acuñaron instituciones tan importantes para la defensa de la libertad como la idea de los derechos individuales, del respeto universal de esos derechos individuales a los hombres, etcétera. Y por eso encontramos nosotros, por ejemplo, en la tradición de la escuela escolástica española, vemos nosotros cómo es precisamente todo ese rico patrimonio cultural y de ciencia jurídica que tienen a la mano estos pensadores, lo que le permite, por ejemplo, a, a a los juristas, hombre, se me olvida el nombre, al padre, por ejemplo, le permite al padre Juan de Mariana, Rexon, y esto, porque esto es muy importante, le permite, por ejemplo, al padre Juan de Mariana escribir un tratado que fue de mucha controversia en contra de la tiranía del rey y donde incluso defiende el asesinato del rey, porque dice, si el rey opera por fuera de los parámetros del derecho natural, el rey es un tirano, no es diferente a ningún criminal y podemos nosotros utilizar la legítima defensa y defendernos de él y por tanto asesinarlo. Eso se lo permite escribir al padre Juan de Mariana. Son los argumentos que va a utilizar también, por ejemplo, Bartolomé de las Casas en América ¿para qué? Para, digamos, denunciar las atrocidades que están cometiendo muchos españoles contra los indios. Son argumentos de derecho natural. Y así sucesivamente, digamos, los distintos pensadores pues de esta época pues van a utilizar este patrimonio jurídico del derecho natural para denunciar los abusos de poder que se están cometiendo en aquellos días y que, digamos, va a cristalizar en, por ejemplo, la obra de John Locke en la tradición liberal, ¿no? Bueno, dejemos este aspecto histórico de un lado, ¿no? Y pensemos en simplemente para concluir, o sea, mucho. Bueno, y esto otro punto que también es importante decirlo. Cuando cae, desde el punto de vista histórico, cuando cae cuando cae en desprestigio esta tradición del derecho natural en el siglo XIX, ¿no? Pues muchos de los pensadores liberales del siglo XIX abandonan también los argumentos naturalistas, y esa es la razón por la cual, por ejemplo, Mises, que bebe de esta tradición, si bien Mises es un gran liberal, el gran defensor del liberalismo, y un defensor radical del liberalismo, Mises jamás va a utilizar argumentos naturalistas porque a él le parecen que los argumentos naturalistas no son rigurosos científicamente, y él utiliza solamente argumentos utilitarios. Y es precisamente en este punto donde Rothbard, que podríamos nosotros considerar el padre del libertarismo, Rothbard aparece y dice, ojo, un segundo, los argumentos utilitarios son importantes, son esenciales para la defensa del proyecto libertario, pero no son suficientes. Y Rothbard rescata el argumento naturalista. Así que vemos nosotros, tanto en John Locke, padre del liberalismo, como en Rothbard, padre del libertarismo, y en general de la tradición liberal, que es a la que nosotros pertenecemos, como en el fundamento de esta tradición está el argumento naturalista y la concepción de que hay un derecho natural, unos derechos naturales de los hombres que son irrenunciables y que le trazan un claro límite al ejercicio del poder, ¿no? Entonces, esto sí es muy importante, digamos, este aspecto histórico, rescatarlo, porque demuestra la relación íntima que ha habido siempre entre los argumentos naturalistas y la defensa de la libertad, ¿no? No es una cosa, pues, que nosotros nos estemos inventando, sino, pues, que es precisamente la realidad de nuestra tradición. Finalmente, quisiera terminar diciendo lo siguiente. El derecho natural, o el punto de partida del derecho natural,
no es ninguna realidad ultramundana, elevada, incomprensible o incognoscible. La realidad fundamental es la siguiente, y es que todos los seres humanos somos seres independientes que nos podemos distinguir los unos de los otros. Este es el principio o el punto de partida de lo que sería el orden natural de los hombres o el orden de las personas naturales, a saber que somos individuos independientes y distinguibles los unos de los otros. Yo puedo distinguir a una persona de otra, puedo distinguir las acciones de una persona de las acciones de otra, y yo puedo entonces distinguir aquello que se le debe a una persona de lo que se le debe a otra. Ese hecho fundamental de la distinción, de la independencia, es el orden natural de los hombres. Cuando esa distinción no se respeta, decimos nosotros que hay desorden en el mundo humano, que se ha cometido una injusticia. Cuando ese orden se respeta o en caso de haberse roto se restablece, decimos nosotros que estamos ante un acto de justicia o un orden justo. Si nosotros, por ejemplo, si una persona se hace pasar como la persona que no es, creando confusión, o una persona afirma que cierta cosa le pertenece cuando le pertenece a otra, o si una persona no dice que cierta persona hizo algo, por ejemplo, mató a otra cuando no lo ha hecho, fíjense que ese tipo de acciones están tratando de ¿qué? De confundir esta distinción, de decir que alguien es quien no es, que alguien ha hecho lo que no hizo, o que a alguien le pertenece y tiene una relación con cierta cosa que no es la real. Por el contrario, cuando nosotros distinguimos a las personas, distinguimos sus acciones correctamente y asignamos su relación con las cosas de la manera correcta, estamos nosotros respetando ese orden natural, ¿no? Entre los hombres, que no es otro que el orden de la libertad, del respeto de la libertad entre semejantes, o, diciéndolo en la fórmula tradicional, el respeto de la vida, libertad y propiedad de cada cual. Ese es el orden natural del mundo humano y su respeto es la definición de lo justo, lo que se le debe a cada cual, es decir, el respeto a sus derechos. Toda agresión a esos derechos es un crimen y es una injusticia, no importa quién la haga. Y por eso podemos decir nosotros con bastante claridad, el Estado es hoy en día no el defensor del derecho, no quien crea el orden de la comunidad, sino todo lo contrario, el principal enemigo de lo justo, el principal enemigo del orden de los hombres. Y por eso sus acciones crean continuamente desorden e injusticia. Premian al criminal y castigan al honesto. Premian al que comete crímenes y castigan al que respeta los derechos de los otros. Esta es la situación en la que nos encontramos y como ven ustedes, el argumento de un naturalista es un argumento poderoso para criticar, examinar y limitar las acciones del Estado y defender la libertad humana en contra de todos sus enemigos. Esperamos pues que estas palabras y que estas explicaciones sean de utilidad no solamente para comprender qué es el libertarismo y la importancia que tiene en nuestra época, sino especialmente el día de hoy para entender la relación esencial que hay entre la tradición naturalista y la defensa de la libertad humana. Muchísimas gracias a todos por su atención y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, a que le den un me gusta y a que compartan este video, pues de esa manera podemos nosotros llegar con las ideas de la libertad a más personas. Muchísimas gracias.